Quiero en esta hora titular este mensaje: Dios puede resucitar nuestros sueños. Dígale a su hermano que está a su lado, a la persona que se encuentra a su lado: Dios puede resucitar tus sueños. Dios quiere resucitar tus sueños. Todos, hermanos, tenemos sueños. Aunque no sé cuál sea su sueño, aunque no sé cuál sea su deseo, y aunque nuestro pastor y tal vez ninguno de nosotros sepamos los sueños los unos de los otros, yo quiero decirle que tenemos un Dios que nos conoce. Tenemos un Dios, aleluya, que sabe tu necesidad, que sabe por lo que tú vives, que sabe lo que tú necesitas, que sabe inclusive lo que tú estás viviendo. Quizás tu sueño sea terminar tus estudios, terminar tu carrera. Quizás tu sueño sea casarte en algún momento con esa persona que amas. Quizás tu sueño sea tener un mejor matrimonio, tener un mejor hogar, tener hijos en bendición. Quizás tu sueño sea tener un empleo de tal manera que de una u otra manera te pueda permitir buscar más de Dios. Quizás tu sueño sea comprar una casa. Quizás tu sueño sea mejorar aún tu vida espiritual. Quizás tu sueño sea, aleluya, poder hacer grandes cosas al servicio de Dios. Amén. Tal vez esos puedan ser algunos de nuestros sueños, y algunas personas han logrado realizar esos sueños, han logrado alcanzar sus sueños, y hay muchos que tal vez aún sus sueños no los han podido realizar. Algunas personas tal vez no han podido alcanzar ese deseo, ese potencial que tienen en su vida, pero quiero decirle una cosa: tal vez en sus fuerzas usted y yo no lo podremos alcanzar, pero tenemos a un Dios que puede renovar nuestro sueño, que puede ayudarnos a alcanzar. Tenemos a un Dios todopoderoso, al Dios del cielo y de la tierra, el cual está en medio de esta iglesia. Amén. El Dios que tiene esta iglesia puede ayudarnos, hermanos. No importa cuál necesidad, en qué situación nos encontremos, no importa en qué momento estemos pasando, qué problema, qué dificultad, qué enfermedad, aleluya. Tenemos a un Dios poderoso, aleluya. Y no solamente poderoso, sino todopoderoso. A Él le alabo y le exalto, iglesia. Amén. Porque una vida, hermanos, sin sueños es una vida que creo que nadie quiere vivir. Una vida sin sueño, aleluya, es una vida sin futuro. Una vida sin sueño es como andar a la deriva. Una vida sin sueño es poder mirar que no hay una meta definida, que no hay un objetivo, aleluya. Por eso cada día el ser humano tiene sueños por alcanzar. Amén. Entonces los sueños nos hacen sentir enérgicamente. Los sueños nos hacen despertar más temprano. Por eso es que a veces salimos a estudiar temprano. Por eso es que a veces salimos a trabajar temprano. Por eso es el domingo llegamos a la iglesia temprano. Porque queremos tener una relación en ese Dios, aleluya, que tiene sueños para nosotros. Los sueños nos hacen sentir felices, apreciados por la vida. Amén. Por eso podemos vivir, aleluya, soñando. Y hay un decir en mi país: soñar no cuesta nada, pero cumplir esos sueños sí cuesta. ¿Y cuál será el sueño de tu vida en este momento? ¿Cuál será el sueño que tienes en este instante? Yo quiero decirle, y por eso tomé este pasaje, déjeme decirle que la historia de Ana es una historia que nos conviene escuchar, porque Ana también tenía un sueño. En este pasaje que leímos, vemos que Ana tenía un sueño. Ana, aleluya, como cualquier otra persona soñaba, y el sueño de ella era tener un hijo.
El sueño de Ana era cumplir, aleluya, en sus brazos aquel pequeño tal vez. Pero lo triste era que ese sueño, a pesar de tener un esposo, aleluya, no se había cumplido hasta ese tiempo. Hermanos, yo quiero decirle que aunque nuestros sueños no se han cumplido todavía, Dios puede hacer que ese sueño se cumpla si tú le crees, aleluya. Hemos pasado por una oleada, aleluya, de problemas, de momentos difíciles, de necesidades tal vez, aleluya. Pero hay un Dios que puede resucitar nuestros sueños, iglesia. Oh, queremos esa propiedad, la vamos a tener en el nombre de Jesús. Queremos ese hogar, aleluya, feliz, lo vamos a tener en el nombre de Jesús, aleluya. Simplemente créale a su Dios. Amén. Y yo quiero seguir diciendo un poco y quiero entrarme porque el tiempo es corto, aleluya. Hemos salido adelante en este tiempo, ¿saben por qué? Porque Dios ha estado con nosotros. Han habido momentos, y yo creo que cuando llegué a este país, aleluya, en pleno verano, aleluya, y hasta ahora podemos ver que el verano todo es árido, todo es marchito, todo cuando se encuentra el tiempo de verano, llegamos a ese momento donde tal vez podemos ver que hay situaciones que pensamos y creemos que no van a mejorar. Pero cuando llega el invierno, vemos toda la hierba reverdecer, vemos los animales pueden tener mayor cantidad de alimento. Y si Dios hace, hermanos, con la naturaleza todo este proceso, cuánto no más va a hacer florecer nuestra vida, cuánto más va a poder florecer aquello que usted desea en su vida, porque el Dios que tenemos, aleluya, es un Dios de bendición, es un Dios de gloria, es un Dios de poder, y por eso le alabamos, le exaltamos y le glorificamos a Él. Y para eso necesitamos tener fe. En este momento necesitamos que esa fe pueda fluir, que esa fe se pueda convertir cada día en un paso hacia adelante. Y yo quiero hablar, antes de entrar en este pasaje con Ana, de dos personajes o dos ejemplos, aleluya. En este momento necesitamos tener fe, vuelvo y repito, y todos nuestros sueños van a empezar a ajustarse. Pero quiero decirle algo, para que ese sueño se cumpla, debemos vivir procesos. Amén. No crea que vas a cumplir ese sueño de la noche a la mañana. Y un ejemplo es el ejemplo de José. Dios le reveló cuando él era un muchacho que él iba a hacer algo en la vida de él, aleluya. Que él iba a ser un personaje grande, aleluya. Que sus hermanos se iban a postrar ante él. Pero él no fue el sueño cumplido de la noche a la mañana. La Biblia me dice que pasaron un tiempo, que pasaron 10 años y el sueño de José no se había cumplido. Pasaron 12 años y el sueño de José no se había cumplido. Tal vez estaba pasando por ese verano, por ese momento difícil, por esa dificultad, pero pasaron 15 años, aleluya, viviendo en un momento árido, en un momento de dificultad, aleluya, cuando la Biblia me dice, aleluya, que Dios cumplió el sueño de José. No sé cuánto tiempo ha pasado en tu vida desde ese momento que tuviste el deseo de poder cumplir aquel deseo que había en tu corazón. Pero yo quiero decirte, tal vez el tiempo aún no es, aleluya. Tal vez va a pasar un año, tal vez va a pasar meses, tal vez semanas, pero Dios lo va a cumplir, iglesia, en cada uno de nosotros. Y si Dios te ha dado un sueño, aleluya, y todavía no se cumple, sigue soñando. Sigue soñando. Sigue creyéndole a Dios. Aleluya, sigue creyendo, sigue confiando, sigue teniendo la fe que el Señor va a hacer algo extraordinario en tu vida.
Y si usted no me cree, le voy a hablar de otro personaje de las Sagradas Escrituras. Y era Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe, el padre de los creyentes. Aleluya. También él tenía un sueño. Y un día tuvo un sueño que Dios le diera un hijo. Aleluya. Y tal vez pasó un tiempo, llegó a los 75 años y ese sueño no se cumplía. Llegaron los 80 años y ese sueño no se cumplía. Pero yo creo, aleluya, que Abraham tenía fe, aleluya, de tal manera que cuando llegó ahí casi a los 99 años de vida, aleluya, donde la matriz de Sara ya estaba, aleluya, fuera del tiempo estipulado en la naturaleza humana para tener un hijo, aleluya, Dios le concedió y le dio la oportunidad de que ese sueño se cumpliera. Ese es el Dios que le estoy hablando. A ese es el Dios que predico. A ese es el Dios que enseño. A ese es el Dios que sirve esta iglesia. A ese es el Dios que creemos, aleluya. En ese Dios confiamos y en ese Dios nos sostenemos, iglesia. Amén. Y eso es. Y tal vez para muchos es historia. Tal vez para muchos, aleluya, es simplemente un pasaje más. Pero quiero decirle algo en esta hora. El texto que hablamos, porque les estoy diciendo que para cumplir los sueños hay que vivir procesos. El texto que hablamos de Primera de Samuel, capítulo 1, de los versos 3 en adelante, o todo este capítulo, vemos un proceso en la vida de Ana. Un proceso, aleluya. Y lo primero que encontramos es que Ana tenía 3 problemas. ¿Saben cuáles son esos 3 problemas que estaba presentando Ana? Lo primero era que Ana era una mujer que tenía a alguien, aleluya, y que ese esposo tenía 2 esposas. Ese es el primer problema que encontramos en la historia de Ana. Lo segundo es que Ana era estéril. Y lo tercero era que Penina, la otra mujer de Elcana, aleluya, todos los días se burlaba y le decía mujer maldita o mujer estéril, aleluya, porque la esterilidad en este tiempo era una maldición sobre la mujer. Amén. Entonces con esos 3 problemas Ana se encontraba. Con esos 3 problemas, ¿cómo podría cumplir, aleluya, su sueño? ¿Cómo podría Ana cumplir el deseo que había en su corazón? Yo quiero decirle que físicamente Ana era imposible que lo pudiera cumplir. Pero Ana tenía un Dios, aleluya, el cual es tu Dios, iglesia, que es todopoderoso. Un Dios que puede hacer cosas de lo imposible posible. A Él sea la gloria. Amén. Entonces simplemente quiero decirles que una mujer estéril, que era Ana, ella no podía tener hijos, pero su sueño era ese, tener ese hijo. Lo segundo, hermanos, es que para poder vivir y que ese sueño se cumpliera, tenía que haber un proceso. Y este pasaje de las Sagradas Escrituras nos enseña el proceso que vivió Ana para poder alcanzar su sueño. Este proceso nos habla, aleluya, o esta historia más bien nos habla cómo Ana poco a poco fue cumpliendo, aleluya, lo que ella tenía que hacer. Porque hay una cosa que usted tiene que hacer y lo demás lo va a hacer Dios. Hay cosas que yo tengo que hacer. Humanamente yo tengo que hacer para que Dios haga el resto. Dios no va a hacer lo que usted y yo podemos hacer, iglesia. Dios no va a hacer, aleluya. Tal vez Dios no le va a amarrar los zapatos, pero Él sí puede darle, aleluya, zapatos cuando usted no tiene. Amén. Y hay algo más. En ese proceso de Ana, en eso que ella vivió, encontramos que esta mujer estéril, dice la Biblia,
Pero la Biblia dice que su marido le daba una parte escogida porque la amaba. Y aunque Jehová no le había concedido tener hijos, imposible. Sí, en ese tiempo era imposible. Si en este tiempo, con toda la tecnología que tenemos, muchas personas o muchas mujeres que quisieran ser madres no lo pueden hacer y tienen que optar por la adopción, aleluya, cuánto más en este tiempo que vivía esta mujer llamada Ana. Si no, aleluya, lo pudo hacer en ese tiempo, aleluya, si no lo podemos hacer en este tiempo, en ese tiempo era imposible para Ana. Amén. Pero en el verso 6 que no leímos, yo quiero decirle algo. Gracias, pastor. En ese verso 6, en medio de toda esa dificultad, dice el verso 6: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Probablemente porque la cultura hebrea era así. Al tener el Cana dos mujeres, probablemente ellas vivían en la misma casa. Y todos los días esta mujer llamada Penina irritaba a Ana. Todos los días esta mujer la humillaba. Todos los días ella se burlaba. Todos los días ella le decía mujer estéril. Todos los días, aleluya. Pero llegó ese día, aleluya. Y eso es lo que nos dice la Biblia. En el verso 7 dice: y así hacía cada año. Todos los días esta mujer le estaba diciendo. Es como cuando el enemigo te dice a ti y me dice a mí: tú no eres capaz, aleluya. Tú no vas a poder con esa carga que lleva. Tú no vas a poder con esos estudios. Tú no vas a poder con ese trabajo. Tú no vas a poder seguir yendo a la iglesia. Tú no vas a poder servir al Señor. Tú no vas a poder hacer esto y aquello. Oh, usted está escuchándole todos los días. Pero Dios, aleluya, tenía un propósito con Ana y tiene un propósito con nosotros en este lugar. Porque ese es el Dios que tiene esta iglesia. La Biblia dice que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. ¿Saben para qué? Para avergonzar a los sabios y entendidos, aleluya. Aunque el enemigo diga que no podemos, tenemos un Dios que dice sí podemos. Tenemos un Dios que dice tú puedes y seguir adelante. Y eso es lo que nos cuenta la historia de Ana. En el verso 7 dice que cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. No le bastaba con verla en la casa e irritarla y burlarse. No le bastaba simplemente con verla cuando estaba con sus vecinas o sus amigos, irritarla y burlarse. Pero cuando iba inclusive a la casa de Dios, cuando iba a Jerusalén, aleluya, o así lo más bien, aleluya, la irritaba, dice la Biblia. Cada año. Por lo cual, ¿sabe qué pasa cuando estamos pasando por dificultades? Creo que todos hemos pasado por esos momentos difíciles. Creo que todos hemos pasado por esos problemas. Creo que todos hemos pasado por situaciones adversas, situaciones que aún, aleluya, nos entristecen, aleluya. Y aunque nadie sabe a nuestro alrededor qué estamos viviendo, yo quiero decirle: oh, usted está en tristeza, usted está llorando, aleluya, pero hay un Dios que te está escuchando. Y Ana, dice la Biblia, que estaba llorando tristemente. Ella estaba afligida en su corazón. Pero el marido, el Cana, en el verso 8 lo dice: su marido le dijo a Ana: ¿por qué lloras? Así nos pasa. Así nos sucede en muchas ocasiones. Estamos pasando por esa situación tan difícil, por esa adversidad, y alguien tal vez que nos ve, aleluya, en un semblante nos dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás
triste? ¿Por qué estás afligido? Aleluya. Tal vez la persona no sabe, aleluya, pero ellos son capaces de preguntar. Y la Biblia sigue diciendo que Ana no comía. Era tanto la tristeza. Yo no sé si usted ha llegado a estos momentos, aleluya. Yo no sé si usted ha llegado a esos momentos cuando hay situaciones que lo tienen tan acongojado, aleluya, que usted ni siquiera tiene aliento de comer. Y él está diciendo: Ana, ¿por qué estás afligido tu corazón? Y él dice: no soy yo mejor que 10 hijos. Penina le había dado 10 hijos a Elcana y Ana no le había dado ninguno. Aunque Elcana lo amaba, ella dijo, y vamos en esa parte, en el versículo 8 dice que Penina le había dado 10 hijos, pero Elcana no tenía palabras de aliento para Ana. Porque cuando alguien tiene un sueño, desea que ese sueño se cumpla. Porque cuando alguien tiene un deseo, tiene un objetivo, tiene una meta, desea que eso se cumpla. Y eso era lo que anhelaba. Tal vez Ana sabía que su esposo la amaba. Tal vez Ana sabía, aleluya, que Dios la amaba. Pero había algo que no la dejaba estar alegre. Tal vez hay algo, aleluya, que no nos deja estar delante de la presencia de Dios alabándole con libertad. Hay algo que no nos deja venir a este lugar a glorificarle con libertad. Hay algo, aleluya, que el enemigo ha puesto en tu vida y en mi vida, que nos ha atado, aleluya. Hay algo que no permite, aleluya, que Dios traiga la bendición a tu vida. Sin embargo, Ana sostuvo su esperanza en Dios y le creyó a Dios. Y dice la palabra del Señor que ese día, en ese tiempo, fueron al templo a orar. Y estaba, dice la Biblia, Elcana con todos sus hijos, Penina también. Él estaba con sus 2 esposas en esos versos que leímos. Y dice que fueron a adorar a Dios y llegaron a la casa del Señor allá en Silo. Y dice la palabra del Señor, yo quiero que usted pueda ir leyendo si tiene la oportunidad, en el verso 9. Y dice que Ana ese día hizo algo diferente. Ana ese día hizo algo diferente. Dice que Ana se levantó, aleluya, después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado a la silla junto a un pilar del templo de Jehová, el verso 10 dice, ella con amargura de alma, aleluya, oró a Jehová. Pero dice la última frase, y no solamente con amargura de alma, sino que lloró abundantemente. Ella dijo, me levantaré, me voy sola en este día al templo. Voy a llegar a ese lugar, tal vez como muchas en otras ocasiones, y empezó a orar como nunca lo había hecho. Porque Dios, aleluya, le agrada cuando alguien dispone su vida para buscar su rostro, para buscarlo en su presencia. Amén. Déjeme decirle, cuando usted tenga un problema, cuando usted tenga una dificultad, no se la cuente a uno y al otro. Vaya al templo a orar. Busque ese lugar, aleluya, diferente. Ese lugar en su casa, ese rincón, aleluya. Y ponga esa oración delante de la presencia de Dios. Porque eso es lo primero que hace Ana. Ella se levantó. Ella no se llegó y dijo, hermano Juan Carlos, mire que no tengo para el arriendo. Ella no fue
a donde el vecino, mire que no tengo para darle de qué comer a mis hijos. Ella no fue ante el vecino, ella no fue ante nadie. Ella se levantó, ella tomó una decisión. Y cada vez que nosotros tengamos problemas, cada vez que hayan dificultades, vamos a orarle al Señor, porque Él va a dar respuesta, iglesia. Le conté a mi pastor cómo mi familia llegó a España. Nunca hubiera querido salir de mi país. En mi niñez, aleluya, mis padres se separaron. Mi madre fue padre y madre para nosotros, aleluya. Pero llegó el momento de que en el lugar que vivíamos, aleluya, las guerrillas empezaron a reclutar jóvenes, aleluya. Mi madre tenía solo hijos adolescentes y yo era uno de los mayores, aleluya. Un día ella tomó la decisión de salir de ese lugar, aleluya, donde habíamos nacido, donde nos habíamos levantado, y tomar a sus 6 hijos, aleluya, y llevárselos a otra ciudad, aleluya. Nosotros fuimos desplazados por las guerrillas, aleluya. Y yo quiero decirle algo. El sueño de mi madre era que cada uno de nosotros, aleluya, pudiera ser una persona de bien, aleluya. Y por eso nos tomó como mayor, aleluya. Yo no me fui con mi madre a la costa norte. Me quedé en la ciudad de Cali, aleluya. Y ahí Dios me dio la oportunidad de conocer del Señor. Dios me dio la oportunidad de estudiar. Dios me dio la oportunidad de ir al instituto bíblico. Dios me dio la oportunidad de ser un líder en la iglesia local. Dios me dio esa oportunidad y ese privilegio, aunque ese no era mi sueño. Pero fue Dios enrutando mi camino. Me dio la oportunidad de casarme. Me dio la oportunidad, aleluya, de tener mi primer hijo dentro del ministerio al cual yo no quería servir, porque miraba cómo era ser pastor en mi país. Pero así, aleluya, Dios me hizo un llamado al ministerio. Pero quiero decirles, después de 12 años en el ministerio, un día Dios me dice: ahora quiero un proceso más en tu vida. Y en ese proceso más que Dios tenía y que hemos vivido en este tiempo, nos trajo a España. Pero ¿cómo fue? Teníamos ni un peso. Un día decidimos creerle a Dios. Y yo le dije a mi esposa: yo sé que usted quiere salir del país. Yo sé que usted quiere saber qué es estar fuera de su país. Y usted sabe que en mí no está ese deseo. Pero si Dios quiere hacerlo, porque es su sueño, porque es el sueño de mi hijo, aleluya, poder irse de Colombia en la situación que se está viviendo, donde tal vez yo la viví cuando era un adolescente. Yo le dije: si ese es el deseo, porque usted va a tener su segundo hijo, aleluya, porque vamos a cumplirlo. Pero si es la voluntad de Dios, pues si es lo que Dios desea para nuestras vidas. Nos costaba solo en pasaje 18 millones de pesos. Solo en pasaje, fuera del resto. Yo le dije: yo no tengo toda esa plata. Y yo quiero decirle, ahí estuvo el milagro. Ella empezó a orar, yo empecé a orar, yo seguía sirviendo al Señor, yo seguía en el ministerio, yo seguía en la iglesia. Pero un día menos pensado, mi esposa le dijo a una de sus primas, aleluya: oh, mira, tenemos este y este deseo. Y mi esposa le dijo: necesitamos una plata, aleluya. Pero ¿saben qué? Ahí viene el milagro de parte de Dios, en el deseo y el sueño que Dios tenía para nuestras vidas. Dios le dice, la prima le dice: yo le voy a prestar, aleluya, a los días, a la semana, iglesia. Mientras eso estábamos bien en la ciudad de Bogotá, mientras eso estaba pasando, Dios estaba obrando, aleluya. Y en ese instante, en ese momento, llama la prima
y le dice: Claudia, he hablado con mis hermanas y no les vamos a prestar la plata. Dios ha puesto en mí y en mis hermanas el deseo de regalarles ese dinero porque queremos que salgan del país. Ellas están en Inglaterra, aleluya. Nosotros queremos que ustedes salgan. Sabemos que han servido al Señor, pero Dios puede tener un propósito, y ese fue el canal para que el sueño de una familia, aleluya, se cumpliera. Ana también tenía un deseo y ella se levantó, aleluya, para cumplir sus sueños. Ella dijo: me levantaré. Y es lo que usted ha hecho en esta mañana. Usted se ha levantado y ha venido en esta mañana a este lugar. Ha venido a adorar al Señor. Ha venido tal vez con una semana difícil. Ha venido tal vez con una semana donde ha tenido que llevar cargas que tal vez nadie de nosotros sería capaz de llevar. Ha llevado cargas que tal vez nadie de nosotros podría ser capaz, pero usted las lleva, aleluya. Ahí acuesta, aleluya. Tal vez eso es lo que Dios ha hecho en su vida. Pero gracias porque te has levantado en esta mañana para venir a este lugar. Pero quiero ir rápidamente. Pero hay otro proceso aparte de levantarse. Porque Ana no solamente se levantó y fue al templo. Ana tuvo que doblar sus rodillas y humillarse en oración, en lloro, en lamento. De tal manera que el sacerdote, yo diría, el pastor, la estaba mirando a Ana ahí y le estaba diciendo: oh, digiere tu vino. Él le estaba diciendo, el mismo pastor le estaba diciendo: oh, mujer, digiere tu vino. Este no es un lugar para que estés borracha. Y ella dijo: no, yo no estoy borracha. Yo tengo un sueño, yo tengo un deseo, yo tengo un anhelo, y por ese deseo, por ese sueño he venido esta mañana. He venido a clamar, he venido a rogar, he venido a implorar la misericordia de Dios. Yo no conozco tu sueño, pero mi Dios sí lo conoce, iglesia. Yo quiero invitarle a que usted se ponga en pie en esta hora. Tal vez tú estás ahí aferrado a una situación, aleluya. Tal vez estás ahí aferrado a que eso que quieres se cumpla en tu vida. Tal vez estás ahí aferrado a algo, iglesia. Pero yo quiero decir, Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios quiere cosas grandes en ti. Sábado pasado estábamos cumpliendo, domingo pasado estábamos cumpliendo años. Un año de esta iglesia en este lugar. Y tal vez iniciando este lugar, según lo que me ha dicho el pastor, solamente era una pareja, un grupo de personas. Pero Dios ha ido trayéndonos a cada uno de nosotros, aleluya, a este lugar. Y ese es un milagro de Dios. Nosotros queríamos tener un segundo hijo. Hace 2 años aproximadamente mi esposa perdió su segundo hijo. 9 semanas tenía ella cuando un día vino del hospital, de una cita de ginecología, donde le dijeron: no le sentimos el corazón al bebé. Ella llegó tan abrumada, ella llegó tan triste. Y 2 años después, el ginecólogo le dice: usted no puede tener hijos. Ella llegó y yo le dije: amor, todo está en la voluntad de Dios. En diciembre del año 2024, esa fue la respuesta. Después de una serie de estudios, esa fue la respuesta que le dijo el ginecólogo a mi esposa: tú no puedes tener más hijos.
Como padres queríamos tener nuestro segundo bebé. Teníamos ese sueño. Y por eso podemos sentir y mirar lo que Ana. Me fui al lugar, al templo a orar y decirle: gracias, Señor. Gracias por lo que nos has dado hasta este día. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Pero se haga en nosotros lo que tú quieres hacer. Esa fue la respuesta de la ciencia médica. Pero un mes después, mi esposa estaba sintiendo unos dolores, unos cólicos en su estómago. Ella sentía que si no comía, esa úlcera, como ella decía, aleluya, no la dejaba en paz. Y en una tarde yo le dije: yo creo que hay algo más que una úlcera. Yo creo que hay más que una gastritis. Y ella en esa mañana se fue a hacer una prueba de embarazo, aleluya. Y cuando ella entró a la pieza, ella ya pegó el grito y dijo: oh, Dios ha cumplido nuestro sueño. El Dios de los cielos puede cumplir sus sueños. A ese es el Dios que servimos. A ese es el Dios. Y yo no sé cuál es tu sueño, pero te invito en esta mañana, en esta tarde, a que vengas acá.